y agenda global que coordina el doctor Tomás Milton Muñoz Bravo y un servidor, Fausto Quintana Solórzano. Tenemos un libro de 8 capítulos, 13 autores, autoras también, y nada más quisiera decirles que la agenda de la política internacional y la agenda global es una ecuación muy compleja, que normalmente, tradicionalmente, incluye y da prioridad a aquellos problemas o aquellas situaciones donde se ven reflejados los intereses de las grandes potencias, los intereses de las hegemonías. En esta ocasión, el libro tiene tres grandes apartados: el apartado de la geopolítica, de la migración y la sostenibilidad. En el caso de la geopolítica, le damos importancia, más bien ustedes le dan importancia al tema del Ártico, a la apertura del nuevo orden global a través de unas de rutas marítimas, también al tema del desarrollo de los armamentos. Actualmente nos encontramos en una situación de guerras, en una situación de conflictos bélicos que sin duda tienen como motor o como prioridad también la reconfiguración de la geopolítica a nivel mundial. Otro de los fenómenos que enfrentamos en la agenda global, la mayoría son importantes, pero hay prioridad. La agenda le ha dado este tipo de prioridad a fenómenos como la migración, particularmente la migración laboral con temas de género, pero la migración forzada también por causas del cambio climático, por fenómenos que de una u otra manera obligan a las personas a desplazarse y encontrar una mejor situación de vida. Actualmente la migración internacional pues va creciendo y Tomás no me dejará mentir, pero más del 3,5% aproximadamente de la población mundial se encuentra en una situación de migración internacional. Y finalmente, el bloque de cambio climático, de sostenibilidad, como ustedes saben, el Foro Económico Mundial ha establecido, junto con las pandemias también, el fenómeno del deterioro ambiental y del cambio climático como una de las principales amenazas a la seguridad internacional. En este caso, ustedes van a discutirlo desde la perspectiva de América Latina, cuáles han sido los retos que enfrentan los estados para resolver aquellos problemas del deterioro ambiental. Son muchos, les repito, los temas de la agenda global. No obstante, no da cabida, no hay lugar para discutirlos todos estos temas, pero nos gustaría, para efectos de organización, que se tomaran entre 7, máximo 8 minutos para que nos hablaran sobre sus trabajos. Y si Tomás me permite, yo creo que podríamos empezar por el orden de aparición en el cual se presentan en el libro, y podríamos iniciar con el capítulo 1, Geopolítica y resistencia territorial de las comunidades nativas en el Ártico ruso, de Guadalupe Michelle Valderas. Por favor. Claro que sí, muchísimas gracias a los coordinadores del libro y por supuesto a los demás autores que se encuentran por acá también presentes. Y bueno, como ya lo mencionó el doctor Fausto, yo realicé este capítulo sobre geopolítica y resistencia territorial de las comunidades nativas en el Ártico ruso. Y primero quería pues sí invitarles a revisar el capítulo precisamente como por los intereses que tuve inicialmente para poder realizar este primer capítulo, principalmente reconociendo que el Ártico es un espacio estratégico, ¿no? Desde hace mucho tiempo esto se
sabe, pero creo que precisamente los problemas medioambientales, el cambio climático está poniendo muchísimo más en el centro de la discusión internacional, por supuesto intelectual, pero también geopolítica, estratégica y demás, pues la importancia y la relevancia que tiene, ¿no? Pensando primero pues en la valorización del territorio, ¿no? Que quizás hace un siglo no se sabía demasiado sobre lo que existía dentro de este territorio, pero que precisamente a partir del derretimiento de los hielos se ha abierto este panorama, ¿no? De primero, como ya lo comentaba también el doctor Fausto, esta apertura a las nuevas rutas marítimas, ¿no? Particularmente en el caso de Rusia, bueno, en los litorales de Rusia, que es en donde se encuentra la ruta del Mar del Norte, que hay varios proyectos ahí de infraestructura, de militarización, pero también se ha descubierto, lo poco que se ha descubierto hasta este momento, que probablemente ahí se encuentran grandes yacimientos de gas, de petróleo y también de tierras raras, ¿no? Lo que vuelve cada vez más interesante, ¿no? O más atractivo para ciertos grupos, ¿no? Empresariales, estados y demás, que más allá de preocuparse quizás por el impacto medioambiental que puede tener el derretimiento y la desaparición del Ártico, porque además funciona también como el refrigerador, perdón, el refrigerador del mundo, ¿no? Que nivela las temperaturas en todo el planeta y que la desaparición de estos glaciares, por supuesto, que nos afectaría más y creo que hoy en día ya estamos viendo algunas de las consecuencias de este incremento de las temperaturas. Pero bueno, la idea dentro de este capítulo era también abordarlo desde una perspectiva muchísimo más, bueno, un poco crítica también, sí desde términos de geopolítica, pero también retomé bastante, de hecho, al profesor, al doctor Enrique Leff, ¿no? Con la ecología política, particularmente pensando en todos los problemas socioambientales que pueden surgir a partir de este tipo de conflictos, ¿no? Que no nada más estamos hablando de pedazos de hielo que se están derritiendo y ya, sino en toda la parte también territorial de los estados, por supuesto, de Rusia, que fue el caso que yo abordé, pero también de Canadá y de los demás países litorales, se encuentran muchas comunidades en estos espacios, ¿no? Particularmente en el estado, en Rusia, se encuentran varios grupos nativos y yo abordé el caso del grupo originario de los Nenets, que también son ancestrales y han estado ahí, pues básicamente toda la historia y que a raíz de todos estos descubrimientos de recursos minerales y de gas y de petróleo, pero también a partir de la militarización constante en toda esta zona, justamente para la salvaguarda de estos intereses y de esta infraestructura, han sido expropiados de sus tierras, han sido cada vez más han sido cercados en ciertos espacios, aun cuando estamos hablando de pueblos que históricamente han sido nómadas, ¿no? Y que ha habido políticas también de sedentarización justamente para tener un mayor control de ellos, y que todos estos elementos los van llevando a una probable desaparición, ¿no? Que ya desde las últimas décadas, de hecho desde el periodo soviético, ha habido una reducción importante en sus formas de vida, en su organización política, su organización económica, justamente por todas estas políticas soviéticas impulsadas en algún momento y que hasta hoy en día, justo al ser el Ártico una de las zonas más militarizadas del mundo, cada vez los orillan más a alejarse de todo lo que era su organización originaria, ¿no? Entonces, un poco la idea de este capítulo era ese, ¿no? Poder abordar como todos los elementos que pueden involucrar el Ártico en general, pero también el Ártico ruso, y además toda la disputa territorial que existe también entre las grandes potencias, entre los países litorales y no litorales, ¿no? Pensando que incluso dentro del Consejo Ártico se encuentra China, ¿no? Y que China, no sé si yo no lo veo en el mapa, pero China no tiene litoral directamente con el Ártico, pero sí está presente en la toma de decisiones de todo lo que sucede en este organismo. Entonces, pues justamente ese era el interés, ¿no? Y por eso es que yo les invito a todas y a todos quienes estén viendo esta presentación y también al resto de los y de las autoras, por supuesto, pues también revisar este capítulo, revisar el libro en general, que creo que es bastante rico, como la diversidad que existe de temas, de discusiones que se abordan, ¿no? Y pues creo que yo lo estaría cerrando por aquí más o menos, ¿sí? Les agradezco muchísimo. Al contrario, maestra, muchas gracias por tu resumen. Les recuerdo a todos aquellos que se están conectando en línea que estamos en la presentación de este libro que es obra básicamente de los trabajos que se realizaron precisamente en
uno de los congresos de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, y que la intencionalidad es que con la nueva administración este tipo de esfuerzos se puedan replicar. Muchas gracias, maestra Michelle. Por favor, profesor Fausto Quintana, si es tan amable. Sí, antes de continuar, quisiera agregar un comentario, agradecer en particular al embajador Pedro González Olvera, que fue quien recibió esta primera propuesta cuando fue presidente de la MEI, y también a nuestra actual presidenta, la doctora Adriana Esletza, que continuó con el apoyo que se había comprometido en la administración anterior. Gracias a los dos, y es una muestra de la continuidad del trabajo. Bueno, vamos a continuar ahora con Carlos Alvarado con el capítulo Geoestrategia en el Ártico frente a la reconfiguración de un nuevo orden mundial. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias nuevamente por la invitación, sobre todo para participar en esta interesante obra sobre pues, temas muy diversos de la política internacional, lo cual es bastante importante, sobre todo en la coyuntura en la que vivimos, ¿no? Tan variada, tan compleja, ¿no? Entonces, esta clase de obras, la verdad es que forman parte muy importante para, pues, sobre todo comprender muchos de los temas que se abordan, ¿no? Desde la política internacional. Efectivamente, yo también los invito a leer el capítulo 2, el cual también está muy apegado con el de la profesora Michelle también, ¿no? Sobre cuestiones del Ártico. Efectivamente, no, sabemos que actualmente la comunidad internacional se encuentra en una era de cambios trascendentales, ¿no? Aunado también en la existencia de fricciones por parte de ciertas potencias, las cuales buscan mantener su influencia y liderazgo regional e incluso algunas pues, global, de forma global, ¿no? Este es el caso de Rusia, China y Estados Unidos, ¿no? Sabemos que, bueno, todos los países que tienen litoral en el Ártico, pues ya prácticamente hoy en día, tras la anexión de Suecia y Finlandia a la OTAN, pues todos los países que rodean el Ártico son de la OTAN, con excepción de la Federación Rusa, ¿no? Sin embargo, podríamos decir que las potencias del Ártico, pues son Estados Unidos y Rusia. Sin embargo, China, a pesar de que no tiene costa en esta región, está jugando cada vez un papel más importante, ¿no? Sobre todo por el peso económico y los intereses comerciales que tiene Rusia con China para abordar o aprovechar más bien estas cuestiones árticas. Bueno, tenemos que tener en cuenta que el Ártico es una región muy frágil, pero a su vez es demasiado importante, ¿no? También incluso para tratar de mantener un clima pues más estable, ¿no? En el planeta. Asimismo, cabe señalar que las alianzas hoy en día, y sí, bueno, siempre lo han sido, son la materia prima de la política internacional, ya sea por un alineamiento de intereses, por la convergencia de valores compartidos o por la existencia de un enemigo o desafío en común. En este caso, pueden ser, por ejemplo, el cambio climático o el interés por los recursos naturales del Ártico, ¿no? Por otra parte, ¿no? Por cuestiones de aprovechamiento económico. Y bueno, esto último ha generado mayor competencia por influir y posicionarse en estas latitudes, poniendo en riesgo distintos factores en materia de seguridad. No únicamente seguridad humana, que es lo que nos compete a todos aquí, a todos los internacionalistas, sino también, pues, desde un punto de vista nacional, pues está en juego la seguridad nacional rusa, la seguridad nacional de los países que forman parte del Consejo Ártico, que a su vez también son parte ya de la OTAN, ¿no? Entonces, este es un foco de atención, un foco regional que cada vez está teniendo mayor importancia en los estudios de política internacional. Y como bien menciona el doctor Amitabh Acharya, ¿no? Vivimos en un mundo cada vez más complejo, un mundo multiplex, no es bipolar, ¿no? Nos menciona, ya no estamos en una segunda guerra fría, pero más bien estamos en un mundo multiplex, un mundo múltiple con problemáticas múltiples, ¿no? Lo cual genera esta necesidad de compartir conocimientos a través de obras como esta, de la cual pues me siento muy contento de pertenecer a la misma. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, maestro, por darnos algunos adelantos de lo que pueden apreciar aquellos que deseen tener acceso al libro. Por cierto, hacemos el comercial rápidamente. Todos aquellos que tienen su membresía vigente se pueden meter a la página de la MEI. Hay una pestaña en donde donde se encuentran las publicaciones más recientes de AMEI y se puede descargar de manera gratuita.
Y en ese sentido, bueno, profesor, doctor Fausto, si es tan amable, ¿con quién continuamos? Pues no solamente la membresía, también ya hay que mandar las propuestas para el siguiente congreso en Chihuahua. No se les olvide, tenemos poco tiempo, prácticamente 9 días, 10 días para mandar nuestras propuestas. Tenemos el capítulo 3 a continuación, doctor Tomás, y este capítulo lo integran dos autoras. Entonces podríamos decir que pueden tomar cuatro, si es que están las dos, 4 minutos. Karina Jiménez González e Ivonne Carla Márquez, la geopolítica del agua, un tema fundamental para estos tiempos. Entonces ustedes deciden. Gracias. Comenzaría yo. Nada más que no sé si mi colega puede compartirla. Traía unas pequeñas láminas para presentación. Sí, únicamente que nos pudieran dar el permiso para compartir. Ah, ya quedó. Listo. Adelante. Vale, de aquí a que se termina de configurar. Aquí me da mucho gusto de estar presente aquí con todos ustedes, pero quiero aprovechar para felicitar tanto al doctor Fausto como al doctor Tomás por este magnífico proyecto y por permitirnos a mi colega Karina Jiménez y a una servidora ser parte de él. Daré una breve introducción de lo que es nuestro artículo y posteriormente mi colega se encargará ya de desarrollarlo a profundidad. El artículo deja de manifiesto el papel que juega el agua de manera preponderante en la configuración de las relaciones internacionales y cómo su dinámica impacta directamente en la seguridad internacional y nacional de cada uno de los estados. Asimismo, abordamos todos los componentes que se generan en lo que es la actual gobernanza del agua, la cual impacta también en lo que tiene que ver con la sociedad, la economía y, por supuesto, con el medio ambiente. Dejamos también establecido el hecho de qué manera los estados pueden gestionar y mejorar lo que es su suministro y el vital líquido como es el agua. Además, dejamos la pauta donde ya se pueden vislumbrar los visibles, ¿cómo decir? Los conflictos que actualmente ya se gestan a nivel internacional y lo que algunos autores y especialistas manejan sobre lo que es ya la guerra del agua. También tenemos muy claro el hecho de que ya el agua es de vital importancia y lo cual para poder dirimir todos estos conflictos que se están generando actualmente, vemos que es la cooperación internacional la que nos va a permitir los mecanismos para poder establecer lo denominado actualmente ya diplomacia del agua. Esta diplomacia del agua más que nada nos está permitiendo tomar conciencia de lo vital que es el agua, así como ver de qué manera podemos dirimir los conflictos que actualmente se llevan. Esto nos está dejando ¿cómo explicarlo? Un desafío que es uno de los más importantes para este siglo XXI. Le cedo la palabra a mi colega. Gracias. Muchísimas gracias, Carla. Muchísimas gracias a todos los que están aquí presentes, a los coordinadores por esta oportunidad. Y pues siguiendo con esta excelente introducción que hace mi compañera, realmente es así como se vislumbra el capítulo. El capítulo hace como una relatoría que parte desde los conceptos geopolíticos más sobresalientes hasta algunos actuales, algunos autores que han tomado ya el tema de la geopolítica específicamente como la hidropolítica, el tema del agua. Pero básicamente hacemos un recuento como el Estado, como una forma de vida que se desenvuelve, que tiene unos componentes que son específicamente la vinculación entre el territorio y sus recursos naturales. Es así que el agua, como un recurso natural, toma un papel muy relevante ante la crisis actual que estamos viviendo, no solo en México, por hablar de un tema, sino también en muchas partes del mundo, en Brasil con las inundaciones o algunas sequías que se están viviendo, inclusive Colombia, ¿no? Que han tenido problemas en Bogotá, en la capital, recientemente. Entonces, ante este estrés hídrico que básicamente es la falta del agua para poder cubrir las necesidades de la población, pues se gestan un montón de dinámicas, tanto al interior de un país, digamos, en la política nacional, como también en la política internacional, sobre todo pues cuando hay cuencas que
atraviesan diversos territorios y pues estos territorios crean de alguna manera algunas dinámicas de cooperación o de conflicto, ¿no? Que es alguno de las visualizaciones que se ven en el tema de la geopolítica. Actualmente, pues, el estrés hídrico va muy ligado con el tema del cambio climático y otros factores que alteran la hidrografía del ciclo natural del agua, ¿no? Digamos, el ciclo natural que todos conocemos se ha visto mermado por temas de impacto climático, pero también pues la acción del hombre y cada vez la población que requiere y tiene muchísimo más presión sobre los recursos hídricos. Entonces, si bien si antes se pensaba que el agua era un recurso, pues de alguna manera sí finito, pero pues que era muy abundante, realmente tenemos en consideración que pues solamente el 1% del agua que hay en el planeta es disponible para el consumo humano. Entonces es muy poquito y de ese 1% pues hay como una diversificación de las áreas y de las actividades en las que el agua pues empieza a tener su impacto, ¿no? Ya sea con la población, como las actividades de la agricultura, la tecnología, etcétera, ¿no? Entonces, a pesar de que también desarrollamos como todo este concepto del derecho humano reconocido en el 2002 por la ONU, pues vemos que sí está reconocido, inclusive en la resolución 64-292, la ONU establece la cooperación internacional y la tecnología entre los países, digamos, del intercambio tecnológico para poder subsanar algunos temas que tengan que ver con la carestía del agua. Aún así, hoy en día, pues la población que no accede a este recurso es muchísima, ¿no? Y esto impacta en muchas esferas del desarrollo. Entonces, así como lo vamos considerando, esto impacta en la educación, en los temas de pobreza, en el tema de igualdad de género, y es por eso que es tan relevante considerar el agua y el cambio climático en este aspecto geopolítico y cómo los estados tienen que desarrollar políticas muchísimo más sólidas para poder abatir el problema. Aquí podemos ver un mapa. Este mapa fue extraído de una página en internet que básicamente en tiempo real va mapeando y va coloreando los países en los que actualmente ya hay conflictos que tienen un curso ya inclusive de tiempo atrás, ¿no? Es muy sabido en Medio Oriente el tema de los Altos de Golán, algunos temas con la India, en África, que ya hay conflictos muy palpables. Pero también hay otros que digamos, hay toda una tecnología para detectar cuáles son los pozos de agua que cada vez están en el agua subterránea, se están mermando más rápido, o el agua que de alguna manera por condiciones de calentamiento global está evaporándose más rápido, que pintan aquí de gris, que son prácticamente pues algunas zonas de la India y de África, que si bien no hay aparentemente como conflictos tan escalados en violencia, sí pronostican que son puntos rojos, ¿no? Que tomar en consideración. Entonces, nosotros vamos como por ese camino, identificando los posibles conflictos regionales, los conflictos internacionales, y una de las propuestas que hacemos a manera un poco de aterrizarlo, pues efectivamente, como lo comentaba mi compañera, es la gobernanza y la cooperación internacional como medios de guiar con conocimiento y técnica y diplomacia a los países para llegar como a mejores acuerdos y pues también como realmente seguir como con esta idea de el recurso humano y el libre acceso al agua accesible y sana para toda la humanidad, ¿no? Entonces es así como un poco lo aterrizamos, que es la gobernanza, los temas de gobernanza multinivel podrían ser una medida de aliciente y cooperación para poder mermar pues uno de los mayores conflictos y uno de los mayores desafíos que tenemos en este siglo. Y pues al final no es casual, ya como para cerrar esta intervención, decir que la ONU en abril, en el Día Internacional del Agua del 2024, justamente el título que le da a su estudio que lanza anualmente es El agua para la paz. Y entonces es ahí como si contemplamos todo lo que conlleva el término hídrico y la política y la geopolítica en torno a este recurso y todas las esferas de desarrollo que impacta, pues poder considerarlo y tener estrategias muy claras para
llevar a cabo las mejores estrategias para este desafío, pues podemos generar como estrategias de paz, ¿no? Y un entorno más pacífico. Pues hasta ahí sería y les agradecemos muchísimo. Al contrario, gracias, profesora Karina, profesora Carla, por darnos este adelanto, y por eso es que invitamos precisamente a quienes estén interesados y en desarrollar, en poder leer los capítulos completos, que puedan acceder a ellos a través, insisto, de la página de AMEI. Y cerramos, doctor, precisamente esta primer parte de geopolítica con un trabajo, un cuarto trabajo. Sí, sí, sin duda, nada más quiero agregar un comentario. Al parecer, las presentaciones anteriores han girado en torno a la geopolítica de los recursos naturales, y muchas de las propuestas que se han planteado pues son los sistemas de gobernanza multinivel, la cooperación internacional, la diplomacia hídrica y en el tema de las alianzas. Nada más que muchas de estas formas de agrupación y propuestas de solución son también el origen de los problemas que estamos viviendo, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado cuando nos referimos a qué tipo de gobernanza, qué tipo de diplomacia estamos proponiendo para solucionar los problemas que se nos presentan. Y bien, como dices, para cerrar este bloque, ahora tenemos el capítulo número 4 que escribió Irving Rico Becerra y Federico Saracho López, quienes van a presentar tendencias del militarismo en el siglo XXI, un análisis desde la geopolítica mundial. Adelante, por favor. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias a Fausto, a Milton por la invitación a participar acá en el libro. También muchísimas gracias a la MEI por brindarnos este espacio y que yo me congratulo mucho de estar aquí compartiendo con todas y todos los colegas. Y pues también agradecerles a todas y todos los que nos están sintonizando. Espero que se interesen por el libro, no solo por este, sino por las otras publicaciones de la MEI, y que bueno, puedan también nutrir a través de sus comentarios pues todo esto que se está vertiendo el día de hoy. Y pues bueno, como ya lo comentaban los coordinadores, el capítulo del que vamos a hablar mi colega Federico Saracho y yo se titula Tendencias del militarismo en el siglo XXI, un análisis desde la geopolítica mundial. Y un poco lo que buscamos aquí, o digamos el interés del que nace el hablar sobre esto, pues tiene que ver con trabajos que Federico y yo ya hemos ido desarrollando también en otros espacios académicos, en otros grupos de trabajo, y que nos han llevado a promover el pensamiento de la geopolítica, no desde una visión tradicional, digamos, como un instrumento de poder o una guía, digamos, de dominación y de imperialismo para los estados, sino también como una serie de herramientas metodológico-analíticas que nos permiten entender las diversas relaciones de poder, la complejidad de estas relaciones en las distintas escalas y, por supuesto, cómo estas van impactando en la transformación y en la producción tanto de los sujetos sociales como de los espacios que atraviesan, ¿no? Entonces, pensar a la geopolítica desde estas claves metodológicas nos lleva a tomar distancia de visiones tradicionales que de pronto pudieran, digamos, caer o reeditar estas versiones más, insisto, dominantes, imperialistas del propio análisis geopolítico, y pues pasar hacia una serie de perspectivas críticas que buscan transformar o que buscan al menos entender esas profundas transformaciones que se están dando en el mundo actualmente. Y una de las que más nos llaman la atención, pues son estas tendencias del militarismo en el siglo XXI, un siglo en donde aparentemente parecía que las guerras eran cosa del pasado, que las guerras eran algo que se había quedado en el siglo XX, pero que en realidad, si nos ponemos a analizar cómo es que se ha ido configurando históricamente tanto el sistema mundo como sus ordenamientos geopolíticos, en realidad lo que vemos es que la guerra no solamente ha estado presente, sino que ha sido una razón fundamental del mundo, ¿no? Y en ese sentido, las expresiones bélicas que tenemos en la actualidad, pues no están desligadas de esa construcción histórica y de esas formas de poder que atraviesan las distintas escalas, sino que son, digamos, formas muy profundas en las que estas relaciones se expresan en la actualidad y que además se complejizan con la forma en los que digamos, las fuerzas militares
o los elementos de la militarización van penetrando la vida social. Entonces, el siglo XXI es un siglo marcado por riesgos y amenazas existenciales, por la guerra en sus distintas representaciones, por un montón de elementos que además nos permiten vincular no solamente a la militarización como la presencia de tropas, como las fuerzas armadas, como la acción en el terreno, sino también estos rasgos de militarismo que tienen más que ver con la cultura de la violencia, que tienen más que ver con las nociones psicológicas por las cuales también se va introyectando esta situación de guerra y del asunto militar, y cómo entonces las tendencias del siglo XXI no nada más tienen que ver con la presencia directa de las fuerzas militares en el terreno, sino de cómo las economías, las políticas nacionales, regionales, las formas de securitización y gestión del riesgo van atravesando también una cultura de lo militar, formas ideológico-psicológicas en ese sentido, y cómo esto hace mucho más complejo esta situación. Federico. Listo, perdón, es que no quería el micrófono abrirse. Muchísimas gracias. Pues bueno, continuar con la exposición que muy bien estaba haciendo Irving de lo que estábamos buscando en nuestro capítulo. En realidad, lo que buscamos demostrar en él es primero pues, la relación profunda que se encuentra entre la geopolítica y el militarismo, siendo que el militarismo en realidad pues, es un instrumento fundamental para la producción de espacialidades dominantes en todas las diferentes escalas, ¿no? También dejar bien claro, ¿no? Que en realidad el militarismo, el sistema de conflicto abierto, de guerra, se va imponiendo como una forma de visión, como una forma de lentes a partir de los cuales vamos a interpretar el mundo y que le dan a la geopolítica hasta cierto punto como un sentido activo, ¿no? La va volviendo como un movimiento positivo que lo que hace es justificar precisamente la amenaza, ¿no? La agresión. Por otro lado, también lo que estuvimos viendo dentro de nuestro capítulo es que el militarismo y la militarización pues se acompañan como parte de procesos que configuran una cultura, justo como bien lo mencionaba Irving, pues de la violencia, ¿no? Que lo importante aquí para nosotros y lo que hemos estado trabajando durante muchos años, él, yo y otros miembros y compañeras y compañeros del grupo de trabajo es ver cómo se van construyendo subjetividades en realidad dentro del sistema, no solamente los grandes ordenamientos, sino también cómo vamos produciendo sujetos dentro de cada uno de dentro de cada uno de los ensambles del sistema mundo. Y lo más importante es observar cómo estos se van instrumentalizando dentro de la forma particular en que se proyecta. Así, el siglo XXI se va convirtiendo no solamente en un siglo violento, no solo marcado por las guerras en la guerra como acción, sino cómo se va generando un sujeto belicista, ¿no? Que naturaliza, de hecho, el uso de la guerra más allá del derecho, ¿no? En muchos casos, ¿no? También lo que quisimos y creo que logramos bien dentro del capítulo fue pues hablar un poco de la dimensión económica que viene detrás de los complejos militares industriales, ¿no? No solamente es cómo se va construyendo subjetividades, sino cómo estas propias subjetividades y este propio marco de una escala global en conflicto lo que están sosteniendo pues es una buena parte de una economía de guerra, tanto empresas públicas como privadas, pero también empresas de logística, de armamento, de seguridad privada, como Academy, vaya, ustedes conocen varios, ¿no? Dentro de este complejo militar industrial, que lo que hacen es, hasta cierto punto, sostenerse del Estado para producir una forma particular de mundo, ¿no? En donde siempre se va tomando como si fuese una relación directa del capital, lo que significa en el surgimiento de estas empresas, cuando en realidad tiene que ver con sistemas de crisis y contracciones de mercado, ¿no? Y entonces ¿por qué es tan importante que este tipo de sujetos militarizados y militarizantes existan para naturalizar la guerra, ¿no? Y también cómo pues, todo eso va obviamente aumentando, va derivando en un aumento desmedido del gasto militar, ¿no? Y también de esta cultura de la violencia y de las formas sociales de reproducción de militarismo, perdón, que en la actualidad se presenta como una respuesta recurrente ante la narrativa de una nueva era de competencia entre grandes potencias, ¿no? Estar viendo que quizá esta narrativa de
estas grandes potencias, estos mundos multipolares, estas estructuras multiplex, en buena medida pueden estar respondiendo más al tipo de discurso necesario para generar al sujeto militarizado y militarizante, lo cual va explicando, creo yo, de una manera un poco más fehaciente el por qué de repente estamos observando estas corporaciones militares más presentes dentro del espacio público, dentro de la vida pública. De repente son aquellos que están construyendo infraestructuras, de repente son los que están decidiendo política pública, de repente son los que están marcando hacia dónde va la investigación, ¿no? Y esto tiene que ver en gran medida no solamente con cómo se van insertando dentro de esa esfera pública, sino también cómo se va naturalizando el proceso, ¿no? Entonces, pues nada, yo les agradezco muchísimo la invitación, agradecerle muchísimo a los autores, agradecer muchísimo a la MEI la oportunidad y sobre todo también agradecer muchísimo a las y los colegas que escribieron este libro que me pareció bastante bueno. Y sería todo de nuestra parte. Al contrario, gracias de nueva cuenta por sus aportaciones y he de destacar para aquellos interesados, reitero, en los diferentes temas que se desarrollaron en el libro, que sin desearlo, pero se logró que sean capítulos sencillos al momento de estarlos leyendo y bastante disfrutables. Por cierto, antes de pasar al siguiente bloque, doctor Fausto, si me lo permites, recordar de nueva cuenta que estamos también aquí gracias al apoyo del maestro Isaac Flores, quien es el secretario general de la MEI, quien hizo las gestiones para tener esta presentación pública a través de este medio digital. Y también un agradecimiento en específico al doctor Carmelo Catafi, quien trabaja en el Tecnológico de Monterrey y quien inició también esta aventura para llevar a buen término y poder publicar este libro. Por favor, doctor Fausto, si eres tan amable. Sí, sí, sin duda, Isaac y Carmelo siempre apoyando estas causas editoriales. Atrás de bambalinas se encuentran. Es un trabajo muy arduo. Aquellos que han escrito libros y saben de lo que trata los procesos editoriales. Nada más quisiera agregar que en las semblanzas de los autores, ustedes se pueden dar cuenta de la productividad y pueden seguir el trabajo, como bien señalaba Irving, que han desarrollado desde hace mucho tiempo, no solamente ellos, sino todos y todas las autoras de este texto. Vamos a pasar al segundo bloque. Es un bloque muy importante, un tema de la agenda de la política internacional. En el caso de México, no se diga país de origen, de tránsito, de retorno, etcétera. Milton conoce muy bien este tema. Vamos a iniciar con un trabajo, el quinto capítulo titulado Enfoque de género en los procesos migratorios para la integración laboral, un análisis desde la migración venezolana en Colombia. Un proceso muy fuerte, muy sólido en este momento que escribió Lisette Viviana Lesmes Ortiz y Claudia Liliana Ramos Quintero. Por favor. Bueno, pues muchísimas gracias a la MEI, al doctor Fausto, al doctor Milton por la invitación, a los demás autores. Pues sí, básicamente para nosotros abrir este segundo bloque sobre migración, pues ha sido muy importante precisamente porque nos encontramos en patrones similares con México. Entonces, nosotros lo que hicimos fue básicamente trabajar un enfoque de género, especialmente con la comunidad migrante venezolana que se encuentra en Colombia. Ustedes saben que tenemos una frontera porosa muy directa, entonces tenemos una recepción de esta población. Decidimos enfocarnos en el género. Trabajamos en la revisión de políticas públicas, cómo se enfrentó esa emergencia migratoria, cómo lograron incorporarse en el mercado laboral y de todas maneras identificar esos retos en materia migratoria. Ustedes saben que Colombia no es un país, no era un país que recibía migrantes en masa, como México, Argentina, Uruguay, nosotros no. Entonces se presenta esto y básicamente teníamos que revisar esos retos, pero también las barreras para disminuir esa brecha laboral y social que se fundamentan en el género. Pues sabemos hoy en día, como México lo tiene muy claro, que los países latinoamericanos pues enfrentamos mayores desafíos en esta modernidad. Ya lo vimos de alguna manera tangencialmente por algunos autores de este libro. Estos flujos migratorios pues son muy complejos, son recurrentes, tienen unas dinámicas particulares en América Latina, pero que se hace más notorio desde el 2014 hasta el día de hoy.
En ese proceso de integración de mercado, pues está marcado por unos retos aquí en Colombia, que era básicamente identificar las barreras, como ya los dije, institucionales, sociales, empresariales, modelos económicos, prejuicios, condiciones individuales y cómo eso afecta a las mujeres. Nosotros veníamos haciendo un trabajo desde hace un par de años, sí, siguiéndole el rastro especialmente en la zona donde yo me encuentro hoy en día, que es en Tunja, es la capital de un departamento a hora y media. Entonces queríamos ver, porque era uno de los puntos intermedios entre el norte, es decir, la frontera directa con Venezuela y la frontera sur. Entonces estábamos en ese punto medio. ¿Qué queríamos hacer? Pues básicamente entender esas dificultades, evidenciar cuál era el punto de vista desde el género, cómo enfrentan las mujeres que realmente son las que tienen mayores barreras y cómo esas brechas se iban a manifestar. Pues básicamente les voy a dar unos datitos antes de que mi compañera Viviana continúe con la presentación. Básicamente sabemos que se estima para el 31 de enero de este año que Colombia cuenta con 2.857.528 migrantes venezolanos en nuestro territorio. De esos, para nuestra zona, a la misma fecha, hay presentes 38.559, que más o menos es el 1.35%. Están en las principales ciudades, en la capital, que es Tunja, Sogamoso, que es una de las ciudades industriales también, Samacá y Duitama. Entonces son unas zonas que realmente pues son las que van a generar este tipo de actividades. Vivi, te doy paso. Gracias. Bueno, para complementar, nosotros quisimos abordar lo que tiene que ver con brecha de género frente a la integración al mercado laboral, porque se evidencian, digamos, que estas brechas generan esa desigualdad y ponen en una situación de mayor vulnerabilidad a las mujeres. Vemos que las mujeres tienden a ser estereotipos sociales frente a, digamos, que a sus condiciones sexualizadas, a sus condiciones como cuidadoras de hogar, donde digamos que empiezan a tener condiciones que no les permiten una integración efectiva al mercado laboral. Y desde la perspectiva de las políticas públicas y digamos que de todas las acciones que desarrolló Colombia para poder afrontar esos procesos migratorios, se han desplegado diferentes iniciativas para la integración al mercado laboral, las cuales abordamos en el capítulo y analizamos porque hay unas iniciativas muy interesantes. No obstante, no hay digamos, un enfoque de género que permita minimizar esta brecha y empezamos a ver datos importantes como una de las variables, por ejemplo, que las mujeres migrantes dedicaban 4 horas laborales a, digamos que en el día promedio mayor que los hombres, actividades del hogar y al cuidado de los hijos. Estas actividades no remuneradas o digamos que venían cabeza de familia, cuidado de niños, con adultos mayores y no podían integrarse al mercado laboral, pues siendo aún, digamos, en un estado aún más vulnerable. Empezamos a ver situaciones donde, digamos que ya la migración se daba en cabeza de la mujer, no en cabeza del hombre, y empezamos, digamos que a evidenciar también cómo a partir, pues, digamos, de esta condición, la única salida era la informalidad, trabajo sexual o este tipo de condiciones que lleva a la mujer, pues, a mayor situación de vulnerabilidad. Entonces, digamos que este análisis nos permitió ver algunos retos importantes de cómo también debemos prepararnos desde la perspectiva no solamente enfoque de género como se da en la mayoría en la atención a salud, en temas sociales, sino también en la integración al mercado laboral para poder brindar herramientas y poder brindar estrategias que permitan esa integración efectiva y que la mujer empiece a ser, la mujer migrante, un agente económicamente activo dentro, digamos, de la ciudad receptora y que no siga siendo, digamos, digamos, un más vulnerable dentro de este contexto. Entonces, ahí evidenciamos importante dentro de estos procesos migratorios que se dan trabajar desde la política pública con enfoque de género para la integración laboral al mercado laboral, sobre la discriminación a la mujer a partir de esas diferencias culturales y sociales, para generar estrategias que puedan hacer de construcción de todos esos prejuicios que ya se tienen con la mujer migrante
y estas barreras sociales que aún, digamos, que se imponen, digamos, en los territorios receptores, que no permiten la integración, digamos, de la mujer, más que todo dentro del estudio cualitativo, los grupos focales que desarrollamos, identificó que la mujer tiene, digamos, esa percepción sexualizada como trabajadora sexual y eso también empieza a ser una barrera importante. Igualmente, dentro de la empleabilidad, vemos que la alianza con el sector productivo es vital para desarrollar estas políticas públicas, para poder generar esas estrategias de flexibilización de la mujer migrante, de cómo integrarse al mercado laboral de acuerdo con sus necesidades familiares y principalmente de cuidadoras, que fue lo que evidenciamos en el estudio, la mayoría cuidadoras, niños, adultos mayores, lo que no les permitía poder integrarse efectivamente al mercado laboral y poder atraer recursos para su mínimo vital. Igualmente, trabajar temas de discriminación de género, digamos que en los entornos laborales veíamos también en las mujeres ya empleadas cómo se veía esa desigualdad en remuneración, veíamos una tendencia que la mujer, siendo mejor cualificada que el hombre, digamos, accedía a trabajos con menores condiciones que el hombre migrante, en comparación con el hombre migrante. Entonces, también un reto importante trabajar en estos aspectos. Otro elemento importante que decíamos dentro de las políticas que lo abordamos en el capítulo son las redes de apoyo que se generan dentro de estos entes o dentro de las ciudades receptoras. Estas redes de apoyo, pero más orientadas al mercado laboral, porque las mujeres generalmente tienden a ser penalizadas por el tiempo para trabajar, para poder aliviar, digamos que un poco las cargas. Y por último, pues digamos que todo lo que tiene que ver con los mecanismos de la transición a la informalidad, a la formalidad de las mujeres migrantes, digamos que todo lo que tiene que ver con el mercado laboral, porque una de las consecuencias que veíamos era que para poder subsanar esas cargas económicas, pues digamos que el trabajo informal, que es como la posibilidad. Dentro de los elementos que evidenciamos también seguir trabajando, esto es una primera parte, un análisis muy interesante que hacemos frente al todo el proceso migratorio, cómo se han desplegado políticas públicas en temas de mercado laboral, pero cómo aún persiste, digamos que esa brecha de género y cómo las entidades pues no integran este elemento dentro de sus estrategias, lo que hace que no permita que sea, pues digamos, un proceso efectivo de integración. Y una línea importante que queremos empezar a trabajar también, desarrollar en lo que tiene que ver con la migración LGTBI, que también es un enfoque importante que no se contempla dentro de los procesos migratorios y poblaciones que son aún más vulnerables dentro de, digamos que la integración a los mercados laborales. Entonces, invitados pues a leer el capítulo, todos los capítulos que son muy interesantes, aportan posturas y análisis críticos sobre fenómenos relevantes que son hoy en día pues materia de agenda global y invitados pues a conocer y a profundizar más sobre todo lo que tiene que ver con enfoque de género en el mercado laboral. En el caso, para que miremos esta experiencia que no tenemos tanta experiencia como otros países, pero para Colombia ha sido muy representativo y digamos unos retos importantes frente a estudiar este fenómeno. Muchas gracias, maestra Lisset, maestra Claudia, por las aportaciones que realizan en su capítulo. Sin duda alguna, la migración internacional se ha convertido parte de esta agenda internacional, de esta agenda global, que por ende está presente en el libro. Quisiera solamente hacer en ese sentido una señalización. Parte de la riqueza que tiene este libro es precisamente, uno, la diversidad de los autores. Tenemos profesores de diferentes universidades, no solamente de México, sino también, en este caso, de Colombia, de manera tal que no van a ver únicamente a una universidad presente. Pueden ver autores de la universidad, por ejemplo, de las Américas en Puebla, de la propia Universidad Nacional Autónoma de México, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la Universidad de Santo Tomás, de Tunja, de la UAM Xochimilco, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso hay que congratularse. Doctor, ¿con qué cerramos este segundo bloque del libro? Sí, Tomás, nada más quisiera agregar algo que señala Viviana, la apertura de líneas de investigación. Sin duda, el fenómeno migratorio, cuando lo vemos así en términos rasos y globales, pues parece que es el desplazamiento de personas de un lugar a otro para
mejorar sus condiciones de vida. Pero cuando estamos desmenuzando el proceso por cuestiones de género, por cuestiones económicas, laborales, ambientales, de cuidados, de preferencias sexuales, como esto último que acaba de señalar, sin duda se abren muchos nichos de investigación. Y en particular cuando nos referimos al tema de los cuidados, ¿no? Porque las mujeres, los niños también, pues requieren, en particular las mujeres son las que prestan los cuidados a los niños, y no solamente en el proceso migratorio, sino cuando los hombres salen, se quedan cuidando también y sufren o se ven sobrecargadas con tantos trabajos. Yo creo que es un tema que en México, bueno, sabemos se trabaja mucho, pero sin duda el caso de Colombia y el fenómeno de Venezuela y bueno, también lo de Centroamérica, pues nos va a dar en la región latinoamericana mucho de qué es trabajar. Y el siguiente tema une dos grandes temas. El tema del cambio climático con el tema migratorio. Es el capítulo 6, la movilidad forzada por el cambio climático en África Occidental, un desafío en materia de derechos humanos. Lucet Guadalupe Jiménez Martínez y Jessica Martínez Cruz, por favor. Gracias, doctor. Pues antes que nada, muchas gracias pues a la MEI, a ustedes, al doctor Fausto Quintana, a usted, al doctor Thomas Milton, por esta iniciativa. Y pues a todos nosotros que, como bien dijo el doctor, pues venimos de varias universidades y pues logramos este libro. Y bueno, como presentó el doctor, nosotras les vamos a presentar el capítulo 6, que es la movilidad forzada por el cambio climático en África Occidental, un desafío en materia de derechos humanos. Y bueno, aquí prácticamente también se ha dicho, estos capítulos van a ser muy sencillos de leer y para ello, pues nosotras decidimos abordar este capítulo en 3 iniciativas o en 3 partes. La primera, pues abordar todos pues conceptos teóricos o la parte teórica como la parte de la migración, la parte de las cuestiones ambientales. Después, justamente a qué se refiere la migración forzada en la parte de África Occidental y finalmente los retos. Y bueno, resulta muy interesante porque lo hemos venido platicando desde la parte de los capítulos de geopolítica, cómo prácticamente la parte de la geopolítica de los recursos, la geopolítica incluso, pues sí, de las cuestiones del agua va a hacer que la población migre. Y entonces ahí vemos muy afectados no solamente pues a un solo continente, sino a muchos, como por ejemplo el continente africano. Y entonces en esta parte pues surgen temas muy novedosos y muy importantes, sobre todo en el continente africano, y pues no podemos, en un capítulo no podíamos abordar pues todas las cuestiones o todas las problemáticas de África. Por eso decidimos centrarnos en África Occidental, es decir, en 16 países, sobre todo en los países que tienen más efectos del cambio climático, pero que este fenómeno migratorio va a ser muy interesante porque ya no solamente encontramos factores económicos, factores bélicos, factores sanitarios, sino incluso factores ambientales. Y creo que pues nosotros día a día ahora pues lo estamos viviendo, ¿no? Nunca habíamos sentido este calor tan intenso, frío, etcétera. Y pues en África está pasando. Y eso que está pasando, pues da para que justamente pues las personas de estos países de África Occidental empiecen a migrar. Entonces, justamente nosotras retomamos algunos casos, señalamos algunos países donde se da mayoritariamente la migración en África, como es el caso de Senegal, de Ghana, de Nigeria, la parte de Costa de Marfil, entre otros países. Pero bueno, prácticamente para ir cerrando mi análisis, este libro se llama Política Internacional y Agenda Global, y justamente la migración es uno de los temas que está en la agenda global. Y no solamente la migración, sino esta combinación de factores del cambio climático, y no solo eso, sino incluso qué hacen los gobiernos, o diría el doctor Fausto, ¿qué hacen en cuestión de materia de derechos humanos? ¿Qué pasa en la gobernanza internacional? Entonces creo que
para nuestro próximo Congreso de AMEI vamos a tener muchos temas que platicar y sobre todo muchos temas referentes al cambio climático, pero que ocasionan justamente una nueva movilidad o una movilidad forzada. Y bueno, pues yo les agradezco. Le voy a pasar la palabra a mi colega Jessie, con la que pues he trabajado muchos de estos temas y pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes y presentarlos. Y bueno, pues muchas gracias. Justamente en sintonía con lo que comentaba mi colega, la maestra Lucet, y citando principalmente a Kofi Annan, el secretario de Naciones Unidas, existen temas sin pasaportes, y sin duda alguna el tema del cambio climático es uno de esos temas sin pasaporte, uno de esos temas trascendentales. Trascendentales porque es una situación que por supuesto trastoca a gran parte del globo en la actualidad, como ella lo mencionaba, estamos viviendo ya estos estragos del cambio climático, estas sequías recurrentes, estas inundaciones que cada vez también son más frecuentes, un proceso de certificación que existe en diversas partes justamente del mundo, e incluso el proceso de salinización también, cuando esta subida de los niveles del mar lo que hace es prácticamente ir ganando, pues, digamos, a los territorios, ¿no? Y eso es lo que sucede justamente en África Occidental, principalmente en países costeros como Senegal, justamente ella mencionaba el caso de Nigeria, el caso de Ghana, el caso de Costa de Marfil, por mencionar algunos. Aquí la situación es que si bien el fenómeno migratorio no es algo ajeno a nuestra realidad, incluso lo comentaban hace un momento los doctores, es algo, podríamos decir, que forma parte de nuestro contexto como nación, como México, también hay que mencionar que a nivel internacional estos, digamos, estas olas migratorias o este creciente aumento que hemos estado viviendo de la movilización, muchas veces tiene que ver justamente con una movilización forzada, ¿no? Y es aquí donde entra digamos, este abanico de detonantes de la migración, específicamente por estos cambios en materia justamente climática. Estamos hablando ya de una crisis en todo sentido. Aunado justamente a ello, en el caso específicamente del continente africano, pues bueno, la cuestión climática está siendo muchísimo más recurrente, principalmente en algunas zonas, en forma de África, incluso también por mencionar algunos casos, ¿no? Toda esta parte también del Sahel. Nos centramos específicamente en África Occidental porque es donde encontramos que en los últimos años se está viendo muchísimo más aumento justamente de estos movimientos digamos, de manera forzada. Y si bien en el derecho internacional o incluso en organizaciones internacionales no se reconoce como tal, digamos, el término de refugiado climático, sí podemos hablar, de acuerdo a la Organización Internacional de las Migraciones, de aquellos migrantes forzosos por cuestiones climáticas, ¿no? Entonces, es un tema que hay que poner sobre la mesa y creo que el capítulo pues llama a eso, a hacer esa reflexión, llama a tratar de hacer conciencia de esta situación que por ahora suena muy lejana, suena en África Occidental, suena al otro lado del mundo, pero si la situación climática sigue siendo tan convulsa como está haciendo hasta ahora, y si efectivamente los gobiernos, las mismas organizaciones internacionales y demás no realizan mayores esfuerzos para tratar de mitigar esta situación, pues hablaremos de una migración forzada por cuestiones climáticas en diversas regiones del mundo y por qué no incluso decirlo, pues incluso hasta en nuestro propio país, ¿no? Por eso es importantísimo poner sobre la mesa de discusión un tema tan fundamental como es la crisis climática, pero también uno de los efectos que justamente esto tiene, que es el fenómeno migratorio. Y si bien está reconocido este derecho a un medio ambiente sano por parte de, por ejemplo, la Carta Africana de Derechos Humanos, incluso a nivel internacional, por parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que lo reconoció en 2022, desafortunadamente parece ser que todavía no se pone, digamos, en un foco de alerta o con mayor atención o mayor énfasis este tema que, repito, pues no es algo que vaya a suceder. Al final de cuentas, la migración es un fenómeno inherente al ser humano, pero si añadimos justamente a ello una crisis por cuestiones climáticas y que siga avanzando todo lo que conlleva esta crisis climática, inseguridad alimentaria, justamente lo mencionaban hace un momento, el tema de los conflictos por los recursos como el agua, estos procesos de certificación y salinización, pues bueno, los movimientos migratorios, específicamente por cuestiones climáticas, serían en aumento. Entonces, la invitación es justamente a reflexionar a partir de este capítulo
incluso, ¿no? También como sociedad civil, pues tratar de participar de manera mucho más activa en tratar de llevar a cabo acciones para enfrentar lo que son pues, estos detonantes de la crisis climática, y por qué no también para ejercer presión, por supuesto, a nuestros gobiernos, ¿no? O a través de las organizaciones gubernamentales, tener una participación mucho más activa pues en esta situación que, repito, afecta a todos, no solamente una región, sino pues, nos afecta a nivel internacional y vulnera, ¿no? Una serie de, o más bien es el detonante o es la punta de lanza para vulnerar una serie de derechos humanos, ¿no? Entre ellos justamente el derecho a un medio ambiente sano y el derecho a la seguridad incluso alimentaria, ¿no? Entonces, esa sería, digamos, de nuestra parte la invitación, que reflexionemos sobre el tema migratorio y puntualmente sobre esta cuestión de la crisis climática que estamos viviendo ya en la actualidad. Muchas felicidades, maestra Jessica, maestra Lucet, por la aportación que realizan al libro. A veces nos preguntamos, ¿y qué importa que ocurran estos desplazamientos forzados por causas climáticas en África? A nosotros no nos afecta. Mentira. Están llegando cada vez una mayor cantidad de personas africanas de países en los que se están sufriendo este tipo de procesos medioambientales. Cerramos precisamente, doctor, el tercer bloque que integra el libro. Si eres tan amable, doctor Fausto. Sí, tenemos 2 capítulos. Vamos a iniciar con el capítulo 7 del doctor Juan Antonio Leclerc, el derecho de gentes y la protección al medio ambiente. Toño, el micrófono es tuyo, por favor. Muy buenas tardes, es un gusto saludarles. Al igual que mis colegas, quiero comenzar agradeciendo la generosidad de la MEI por esta invitación a participar en este texto, y donde hay muchos temas que sin duda se cruzan y representan preocupaciones comunes, especialmente a Thomas Milton y a Fausto por esta invitación y la posibilidad de colaborar en este esfuerzo. Y déjenme comentar señalando que el día de hoy el Tribunal Internacional sobre Derecho del Mar acaba de aprobar una resolución muy importante en la cual responde a una solicitud de opinión consultiva que establece en términos generales que los países tienen obligaciones muy fuertes en términos de actuar, legislar, desarrollar capacidades políticas para reducir la contaminación en los océanos, pero de igual manera responsabilidades muy amplias para proteger ecosistemas. Esta resolución se enmarca en algo que está sucediendo en el derecho internacional con relación al cambio climático, y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya hay un par de resoluciones muy específicas sobre cómo vincular el derecho al medio ambiente sano con la protección de derechos humanos. Se espera, y en este momento hay una deliberación muy importante sobre una solicitud de opinión consultiva presentada por Chile y Colombia con relación a las obligaciones de los estados al respecto de la emergencia climática, y sobre todo tal vez la más importante por sus implicaciones es la opinión consultiva que patrocina el estado de Vanuatu, un estado insular con riesgo de desaparecer, en la cual le pide a la Corte Penal Internacional que defina con claridad cuáles son las responsabilidades de los estados ante el cambio climático, pero sobre todo cuáles son las implicaciones jurídicas y cómo se van a traducir estas hacia los estados desarrollados con relación a aquellos estados pequeños o de bajos recursos que no tienen una responsabilidad en las emisiones y que sin embargo son los más vulnerables. Como estas acciones, hay otras más que están teniendo una importancia creciente en el ámbito internacional y que van a llevar a un debate muy importante al respecto de los instrumentos internacionales, el derecho internacional, al respecto de obligaciones, de responsabilidades, mecanismos de compensación, sin los cuales la política climática deja de tener mucho sentido. El mismo IPCC en el AR6 recientemente ha reconocido la importancia de integrar principios de justicia climática, distributiva, procesal y de reconocimiento indígena como parte de la acción climática global. Hago mención a todo esto porque esto está en el corazón del capítulo que presento y que es una reflexión diferente, pero que cruza de alguna manera transversalmente preocupaciones de muchos de mis colegas. Mi trabajo pertenece más al mundo de la política, de la teoría de las relaciones internacionales, de la filosofía política, y discute el derecho de gentes que desarrolló a finales de la década del 90 John Rawls como una alternativa a la imposibilidad que él veía para discutir justicia global.
Yo creo que no, que la justicia global es central, pero de alguna manera también el tema del derecho de gentes nos ayuda a entender la problemática relacionada con las obligaciones de los estados. John Rawls establecía una serie de principios donde decía que las relaciones internacionales y la forma en que los estados deben determinar con quién mantienen relaciones internacionales, con quién cooperan e incluso con quién van a la guerra, deben estar determinadas no solo por la forma en que establecen acuerdos con los países, sino él colocaba en el centro la capacidad para honrar y respetar los derechos humanos. Algo que me parece que todavía es fundamental, como lo hemos visto en Ucrania, como lo hemos visto en el tema de Palestina-Israel, el tema de qué significan las relaciones internacionales, qué tipo de sanciones, cómo deben los estados relacionarse y cómo colocamos en el centro de los derechos humanos sigue siendo central. Pero desde mi punto de vista, hoy en día, dada la emergencia climática, tendríamos que tener también la capacidad de integrar principios de protección al medio ambiente como parte de una obligación internacional que se debe traducir en obligaciones de los estados. En este sentido, argumento en el libro que los estados tienen que tener la capacidad de reconocer e integrar una serie de principios. Destaco 5 que tendrían que integrarse al derecho de gentes como parte de la perspectiva internacional. Por ejemplo, los pueblos deben tener la obligación de proteger la integridad de sus ecosistemas, ciclos y patrimonios naturales como parte de una obligación primera. Segunda, los pueblos deben reconocer y garantizar en forma efectiva el disfrute al derecho al medio ambiente sano. Esta es una obligación interna, pero también la integridad de territorios indígenas, el derecho a la consulta al respecto de la implementación de proyectos de desarrollo. De la misma forma, los pueblos deben impulsar la definición y el cumplimiento de forma progresiva, dadas sus capacidades, a través de acciones medibles, verificables y reportables de las metas de mitigación de gases de efecto invernadero, intentando llegar a la meta del 1.5 a pesar de su complejidad. Pero esto no puede lograrse si no se reconoce que los pueblos que son estados desarrollados y se han beneficiado por décadas, incluso siglos, de la explotación y uso prolongado de combustibles fósiles, deben cumplir obligaciones de transferencia financiera hacia los países pobres, no solo para el desarrollo, no solo para transformación y adaptación, sino en forma creciente también para reparación ante daños y pérdidas, algo que está en el centro de la discusión internacional en este momento. Pero también los pueblos que son estados desarrollados deben fomentar acuerdos internacionales que respeten el principio de diferencia que establece en términos de desarrollo prioridad para los países de bajos recursos y pobres, segundo para los estados que son estados en desarrollo rápido y último, solo aquellos, en tercer lugar, aquellos que son estados desarrollados. El uso de combustibles fósiles, el uso de materiales para el desarrollo debe estar guiado por principios de prioridad diferenciados dado el impacto que ya se ha generado en términos de cambio climático, pérdida de biodiversidad y crisis ambiental. El trabajo que presento analiza algunas de las tendencias, como se está discutiendo, por ejemplo, esto en las opiniones consultivas que señalaba, en el debate sobre ecocidio que han impulsado algunas redes de abogados a nivel internacional para integrarlo como crímenes de lesa humanidad equivalentes a genocidio y que algunos parlamentos internacionales en la Unión Europea han aceptado integrar por lo menos como una parte de la división. Creo que esto va a ser un tema crecientemente importante en el derecho internacional, en las relaciones internacionales, y que de alguna manera, a pesar de que es difícil aterrizarlo, garantizar el cumplimiento de estas obligaciones, generarán un cambio muy importante en la forma que entendemos cómo se protege el medio ambiente y cómo se distribuye el tipo de responsabilidades y obligaciones entre los estados. Muchísimas gracias nuevamente por esta oportunidad. Al contrario, doctor, muchas gracias por retomar tantas inquietudes en tan poco tiempo. De verdad, gracias por el ejercicio que ha realizado de síntesis. Y precisamente para cerrar este último apartado, doctor Fausto Quintana, ¿con quién terminamos? Sí, mira, vamos a terminar con el artículo de Celeste Cedillo González y Nisigrandi y Pineda García, no sé si lo pronuncié bien, Nisarindani Pineda García. Nada más quisiera agregar algo al comentario de Toño. Creo que el derecho internacional ambiental no es como muy homogéneo, que digamos. Al parecer, hay espacios donde se cumple cuando el objeto del derecho internacional es muy bien identificado, como puede ser CITES o tal vez puede ser Ramsar, donde hay temas muy específicos que se pueden atender
o también tiene que ver con cuestiones fitosanitarias en el comercio internacional. Creo que por ahí podríamos empezar a descubrir y a discutir algunos temas. Mucho de lo que Toño mencionó de consulta previa informada, la necesidad de la justicia redistributiva, se ha planteado, pero creo que al final volvemos otra vez a caer en el mundo de las voluntades políticas, ¿no? De aquellos grandes países que consumen e impulsan recursos fósiles, como, bueno, pues, Europa Occidental, Estados Unidos. No es un tema de discusión, me gusta, por supuesto, el trabajo de Toño, pero vamos a continuar para cerrar con este trabajo que les mencionaba, el papel de las capacidades estatales en el desarrollo de América Latina, una reflexión desde la Agenda 2030 de Celeste Cedillo y Nisirandani Pineda, por favor. Perfecto, muchísimas gracias, Fausto, y pues también me uno a los agradecimientos de todos mis colegas aquí presentes, a Tomás, que finalmente ya le puedo ver, reconocer la cara, siempre lo reconocí solamente con el nombre, y bueno, ahora ya puedo como ponerle cara a ese nombre tan amable que siempre estuvo como atento de todos los requerimientos y de toda la información que estábamos solicitando. A ti, Fausto, de verdad, muchas gracias nuevamente por la invitación. Y bueno, para nosotras fue una reflexión importante, pues dentro de la Universidad de las Américas Pueblas hicimos un índice de impunidad ambiental aplicado para América Latina, entonces era como de alguna forma una reflexión obligada, ¿no? Y el hecho de presentarlo en este congreso junto con Nisa, que es pues una alumna que tengo destacada en honores aquí en la universidad, pues realmente fue una experiencia muy importante. Voy a hacer una breve introducción acerca de este capítulo. Posteriormente, Nisa va a dar una explicación acerca de las teorías de las relaciones internacionales relacionadas con capacidades estatales, y posteriormente yo ya cierro un poco explicando cuáles fueron los principales hallazgos de este capítulo. Y bueno, pues América Latina, ¿no? A partir del índice de impunidad ambiental y toda a nivel regional y toda la información que obtuvimos información desde Cepalestat, desde Escazú también, y creemos, bueno, que es una región muy importante de analizar porque es considerada la región más desigual del mundo, ¿no? Y con una brecha de habilidades muy amplia. En 2022, la pobreza que afecta a esta región estaba alcanzando el 32.3% de la población, y la pobreza extrema, ¿no? Estamos hablando que un 12.9% de la población también pertenece a este espacio. Y bueno, obviamente con este tipo de problemáticas relacionadas con la economía, ¿no? Viene también aunado a que es una región altamente vulnerable, ¿no? Ante el efecto, ante el cambio climático, los problemas socioambientales también relacionados con población indígena, ¿no? Población vulnerable, con deforestación, con pérdida de biodiversidad importante. Es una región muy rica en términos ambientales, sin embargo, también es una región en donde se están presentando, por ejemplo, asesinatos a defensores ambientalistas, ¿no? Prácticamente el 70% de los asesinatos que se cometen en todo el mundo pertenecen a esta región. Y también es una de las regiones que más acontece desastres naturales, ¿no? Que cada vez es más frecuente las sequías, las inundaciones, los huracanes, las migraciones por motivos climáticos, ¿no? Ahorita que escuchaba un poco a las colegas de Colombia, claro, o sea, realmente somos países, ya no necesariamente por nuestra situación geográfica, somos ya, pues, víctimas, ¿no? O paso de migrantes. Realmente esto también nos lleva a una situación muy vulnerable en todos sentidos, en todos los países. Y se está hablando, por ejemplo, que 17 millones de personas podrían verse obligadas a abandonar sus hogares
para el 2030, y esos son datos que nos preocupan sin duda alguna. Y bueno, primero analizamos rápidamente lo que es el enfoque de desarrollo humano y su relación con las capacidades estatales. Hablamos un poco sobre cómo ha ido evolucionando el entendimiento de el concepto de desarrollo, ¿no? Pasamos de un concepto de desarrollo muy utilitarista y basada básicamente en lo que es el Producto Interno Bruto, hacia enfoques más evolucionados y complejos como el de Amartya Sen, ¿no? E inclusive el índice de desarrollo humano como un índice que está midiendo más allá de este tipo de indicadores y que también está analizando indicadores relacionados con salud, con bienestar en términos generales, ¿no? Posteriormente hacemos una reflexión desde las teorías de las relaciones internacionales sobre las capacidades estatales que Nisa va a abordar a continuación, y yo ya cierro finalmente con una reflexión. Adelante, Nisa. Bueno, con relación a lo que mencionaba la doctora, es importante mencionar que en la revisión teórica del concepto de desarrollo humano, identificamos que hubo un paso de un enfoque puramente individual a un enfoque más colectivo. Entonces, una vez que surgió este segundo tipo de enfoque, pues comenzaron también a surgir estas dudas de, bueno, y entonces, ¿quién se va a encargar de llevar este desarrollo humano? ¿Quién va a ser responsable de que la ciudadanía, pues, pueda cumplir con todas estas necesidades que tiene? Y pues se retoma el actor principal como de cumplir estas responsabilidades, que es el Estado. Entonces, pues ahí es donde establecimos un poco este vínculo entre el enfoque de desarrollo humano y las capacidades estatales. Revisando este concepto, al igual que con muchos en ciencias sociales, pues nos dimos cuenta de que con el paso de los años ha ido evolucionando de distintas formas, ¿no? Entonces, con relación a la revisión de diferentes autores, identificamos que existen diferentes tipos de capacidades y de cómo se conciben las responsabilidades del Estado. Tenemos capacidades vinculadas con la autonomía internacional, capacidades fiscales relacionadas con la recaudación de recursos, capacidades coercitivas relacionadas con la seguridad, y pues más hacia el siglo XXI tenemos un enfoque más multidimensional de lo que son las capacidades estatales. Y entonces a través de este enfoque se comienza a decir un poco como, bueno, la capacidad estatal no solamente puede tener un enfoque, sino que tiene que encargarse de las diferentes aristas que se relacionan con las necesidades de la ciudadanía. Por lo tanto, pues tiene que abarcar diferentes puntos y tiene que ser multidimensional. Entonces, un poco lo que hicimos en la segunda parte de este capítulo fue revisar una base de datos vinculada con el avance de las metas de los ODS, en las cuales pues tenemos información principalmente brindada por la CEPAL, y lo que hicimos fue ir checando indicador por indicador de cada una de las metas, de los objetivos, y pues identificar estos indicadores, enlistarlos dependiendo de los tipos de capacidades que ya habíamos analizado previamente con relación a la revisión teórica, y pues ahorita les vamos a comentar más sobre estos resultados que obtenimos. Y bueno, básicamente, a partir de esta selección de indicadores relacionados con diferentes tipos de capacidades, obtuvimos que en el objetivo 1, por ejemplo, que es el fin de la pobreza, tiene que ver con, básicamente se hace un análisis del gasto público, pero principalmente en el sector educativo, ¿no? No hay realmente más información acerca de esta meta. Por ejemplo, relacionado con el objetivo de salud y bienestar, ¿no? Faltan capacidades de indicadores que nos indiquen las capacidades financieras de los estados. Eso es algo que vemos con preocupación a escasos 6 años de cumplirse la Agenda 2030. No hay suficiente información relacionada con recursos, con presupuesto que ponen los estados para poder resolver ese tipo de problemáticas. También relacionados también, por ejemplo, con ecosistemas terrestres, bueno, también los indicadores financieros están realmente asociados únicamente a la ayuda internacional, no a las capacidades a nivel local. Por ejemplo, relacionados con el objetivo 16 de paz y justicia, ¿no? Hay indicadores importantes, sin embargo, con promedios muy bajos de reporte nacional. Y el objetivo 17, por ejemplo, nos llamó la atención que no hay, en términos generales, obviamente hay estados mucho más fuertes en cuestión de información sustantiva, ¿no? Se cuenta con censos poblacionales, pero hay muchos que no cuentan ni siquiera con este tipo de información, y esto pues es una información muy importante, por ejemplo, para lo que es proponer políticas públicas y programas, ¿no? Entonces, nos llama la atención que hay un promedio muy bajo de reporte de información
en la región. Prácticamente un tercio de los países solamente son los que reportan. Se necesitan realmente capacidades más integrales, ¿no? Nuevamente, recordando el caso de nuestras colegas que presentaron el tema de migración, ¿no? En temas de género, necesitamos desmenuzar esta información, ¿no? Y hoy por hoy lo que tenemos es insuficiente para poder medir este tipo de problemáticas. Por ejemplo, metodologías cualitativas también se requiere más, ¿no? Y esto es realmente obligación de los estados poder cumplir con este tipo de información, ¿no? También no hay indicadores de presupuesto, que ya comenté, ¿no? Y básicamente, pues los estados están debilitados desde nuestra perspectiva. Hay una disminución de la confianza por parte de los ciudadanos y se requieren realmente tener instituciones legales independientes, sólidas, que reporten este tipo de avances, ¿no? Sobre todo a escasos 6 años de cumplir con esta agenda, todavía vemos con preocupación que no hay suficiente información y que la información que se reporta es de muy baja calidad. Es básicamente a lo que llegamos como conclusión en este capítulo. Muchas gracias. Al contrario, doctora Celeste, felicidades, doctora Celeste, Anisa, por este excelente capítulo. Antes de cerrar, solamente me permito hacer un par de comentarios. Primero, me congratulo verdaderamente porque gracias a ustedes como autores y al apoyo de la MEI se pudo concretar este libro. Es maravilloso participar en los congresos, pero muchas veces por X o Y razón no es posible tener capítulos, tener libros. Y en ese sentido, felicidades a ustedes como autores, felicidades a la MEI, tanto a la anterior administración como a la actual administración. Y por otra parte, quiero agradecerles porque los pude conocer. ¿Cómo conoces a los autores? Leyéndolos. Entonces, de alguna manera, ya los conozco un poquito más. Así es que gracias por todo. Por favor, doctor Fausto, si es tan amable. Muchas gracias, Tomás. Pues al igual que tú, quiero agradecerles. Por supuesto, esto es producto de su esfuerzo. Algunos ya tengo el gusto, a otros y a otras no. Es un placer conocerles. Y parece que los temas nos ubican en un espacio de policrisis, como que las tendencias no son muy adecuadas para el desarrollo humano o el desarrollo, como ustedes lo quieran plantear, en cualquiera de los términos. Hablando de la geopolítica, particularmente el tema que expusieron Federico e Irving sobre el gasto militar y el agente belicista, cómo se está convirtiendo. Yo recuerdo ahora el tema de Alemania, ¿no? Alemania, por más críticas que le hagan, sigue vendiendo armas y la zona se está convirtiendo en un polvorín. Y el tema migratorio cada vez está cobrando una dimensión muy fuerte, pero no solo en el propio proceso, sino la aceptación, la asimilación de las personas migrantes, el auge de la derecha, la xenofobia contra las personas migrantes está creciendo mucho. Y en el caso del cambio climático, pues, ¿qué les puedo decir? Los pronósticos se han rebasado sobre el calentamiento global, cada vez se va acelerando y al parecer los próximos años vamos a vivir estas grandes transformaciones. Para algunos, en el caso del Ártico, en el caso de las nuevas rutas que planteaba Michelle, pues va a ser un beneficio, pero para la mayoría, para los pequeños estados insulares, para las personas que están en las costas, pues van a verse desplazados, van a verse forzados. Hay muchos temas que se quedan en el tintero. A mí no me queda otra cosa más que volver a agradecerles, invitarlas que vayan al próximo congreso y de una u otra manera se puedan sumar a los esfuerzos editoriales y aquellos esfuerzos que la propia asociación ofrece, ¿no? Les agradecemos mucho y pues les deseamos una excelente tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta Muchas pronto. gracias, un abrazo. Chao. Gracias, un Pues. gusto Abrazo. compartir con ustedes. Gracias.
Gracias. estén bien. Les haremos llegar sus constancias de manera posterior. Cuídense mucho. Exacto. Muchísimas gracias. Bien